Ella fregaba los suelos, vaciaba la basura, se movía por los pasillos sin que nadie la notara, solo la conserje hasta que la delegación china llegó sin previo aviso, sin traductor, sin protocolo, y el general entró en pánico. Fue entonces cuando ella levantó la vista y dijo 4 palabras que congelaron toda la habitación. No solo hablaba mandarín, hablaba como si hubiera sido entrenada para mentir en ese idioma, pero lo que no tradujo fue lo que cambió todo. La base estaba silenciosa a las 04 sustros. Siempre lo estaba antes de una cumbre diplomática. La tripulación nocturna se movía como fantasmas, técnicos ajustando las transmisiones satelitales, oficiales junior ensayando puntos de conversación frente a sillas vacías. Las luces fluorescentes zumbaban contra los techos metálicos. En algún lugar una impresora se atascó. Una puerta se cerró con un clic, y en medio de todo eso, ella barría. Sin placa de identificación, sin insignias, solo un uniforme verde oscuro, una talla demasiado grande. Desteñido por la lejía en las costuras. Un carrito lleno de suministros. Sus movimientos eran mecánicos, eficientes, practicados, invisibles. La mayoría del personal pasaba junto a ella sin contacto visual. No le importaba. Le gustaba así. Por el pasillo 4B se detuvo. Alguien había derramado café otra vez fuera de la sala de información de inteligencia. Se agachó, limpió el suelo con 3 movimientos precisos, luego se levantó antes de que llegara alguien para notarlo. La cámara de arriba giraba con un suave zumbido mecánico. Ella no levantó la vista. Nunca lo hacía. Detrás del cristal reforzado, los preparativos se intensificaban. Mapas proyectados parpadeaban en pantallas digitales. Un coronel de la Marina discutía con un analista civil sobre el espacio aéreo regional. En otra esquina, un capitán ensayaba traducciones, tropezando con los tonos del mandarín con el ceño fruncido. Ella escuchó la entonación torpe y siguió adelante. Empujó su carrito pasando puertas aseguradas y cerraduras biométricas, sabiendo exactamente cuáles emitían zumbadores defectuosos y cuáles habían sido recalibradas en las últimas 48 horas. Giró a la izquierda por el pasillo del ala este, el largo con la sala de comando estratégico al final, y se detuvo ante una máquina expendedora. Estaba rota otra vez. Se agachó, quitó el panel base con un giro silencioso de su muñeca, metió la mano dentro, ajustó el cableado desconectado. Clic. Las luces parpadearon de vuelta. Reemplazó el panel. Se levantó, presionó B5. El refresco cayó. Nadie vio. Nadie nunca veía. Desde el extremo del pasillo, pasos resonaron rápidos, apresurados. 2 oficiales jóvenes, sin aliento, doblaron la esquina. Uno tenía un teléfono en la oreja. Señor, juro que no está en el manifiesto. La delegación cambió la fecha. Aterrizan en 20 minutos. La conserje no se dio la vuelta. El oficial maldijo, cerró el teléfono de golpe y corrió hacia la sala de guerra. Ella se hizo a un lado. Él no la miró. Por el pasillo, una luz roja parpadeó. Una puerta de alta seguridad se desbloqueó con un fuerte clonk. Adentro, la voz del general ladró instrucciones. Encuentren al intérprete ahora. Una segunda voz. Más baja, nerviosa. No está en la base, señor. Voló a Sevilla esta mañana. Emergencia familiar. Silencio. Ella tomó un sorbo lento de su refresco. Luego se volvió hacia la fregona. Mientras la tensión se acumulaba detrás del cristal y uniformes con galones se las arreglaban con planes de contingencia, ella pasó junto a todos ellos, invisible como siempre, y entró en la bahía de observación, un nivel por debajo de la cámara de conferencias principal. Tenía vista al hangar. Desde aquí, podía observar sin ser vista. En la pista, faros barrieron la niebla del amanecer temprano. El jet de la delegación china acababa de aterrizar. Demasiado temprano, demasiado repentino, como si supieran que el intérprete no estaba allí, como si estuvieran probando algo. Dentro de la bahía de observación, nadie más estaba de pie, solo ella en el silencio. Se sentó en el banco, cruzó las piernas, observó. Una SUV negra se acercó al avión. Las puertas se abrieron lentamente. Hombres en uniformes formales emergieron, flanqueados por 2 asistentes y una mujer llevando un maletín con caracteres dorados en los bordes. Ella captó los últimos 3 pasos del diplomático principal. Suaves, confiados, no militares, pero tampoco civiles. Entrecerró los ojos. El comité de bienvenida español, reunido en menos de 5 minutos, se acercó torpemente. El general a la cabeza llevaba uniforme de gala completo, pero colgaba torcido, corbata medio retorcida, zapatos polvorientos. Extendió su mano. El delegado chino asintió una vez y no la tomó. Ella observó todo, sin parpadear.
Uno de los asistentes se volvió hacia el otro y susurró. Ella leyó el movimiento de labios, una frase, una que recordaba. Sus dedos se curvaron alrededor del borde del banco. Entonces se levantó. Salió de la bahía de observación sin sonido. Abajo, la sala de guerra descendía al caos. Las voces se superpusieron. La ausencia del intérprete había pasado de inconveniente a responsabilidad. Cada segundo de silencio era un mensaje. Cada vacilación en el protocolo, una señal potencial de debilidad. Y ahora la delegación extranjera estaba en el atrio esperando, observando. El general se paró en el centro de la habitación, brazos cruzados, mandíbula apretada. «Van a usar esto en nuestra contra», murmuró. «Cada vacilación, cada tropiezo, lo catalogarán. Nos lo venderán de vuelta en postura y política». Miró alrededor. ¿Hay alguien en la base con autorización en mandarín? Una pausa, un movimiento de cabeza. Un teniente joven tosió nerviosamente. «Hay un capitán Rodríguez que pasó el nivel 2 hace años, pero está de permiso». ¿Nadie más? Sin respuesta. Exhaló fuerte. «Vamos a entrar ahí como tontos». Y justo cuando la puerta comenzó a abrirse, justo cuando la habitación se preparó para la vergüenza, una voz habló desde atrás. «Yo puedo hacerlo». Las cabezas se volvieron. Ella estaba parada en la pared del fondo, fregona en mano, aún llevando el uniforme desteñido por la lejía, aún anónima. El general entrecerró los ojos. «¿Quién diablos eres tú?» Ella dio un paso adelante, calmada, firme, sin emoción. «Limpio sus suelos, señor». Nadie se rió. Nadie habló. Ella continuó. «Pero también hablo mandarín, nivel nativo, y he trabajado con cadencia diplomática». «¿Cómo?», él espetó. Ella no respondió. Solo sostuvo su mirada. Silencio. 10 segundos. 15. Entonces, está bien. Consíganle una placa de traductor. Si esto es un desastre, es mi responsabilidad. Ella tomó la placa sin una palabra, se la prendió a su camisa, y pasó junto a la fila de oficiales atónitos como si lo hubiera hecho antes, porque lo había hecho, pero nadie en la habitación lo sabía. Todavía no. Ella entró a la sala de información como si nunca la hubiera dejado, pero nadie lo sabía. Para ellos era solo una conserje en un uniforme desteñido, llevando una placa de traductor prendida apresuradamente a su pecho. Sus botas eran silenciosas en el azulejo, su postura erguida, compuesta, pero cada paso que daba se sentía como un cambio sísmico en la atmósfera de la habitación. Los asistentes de campo cayeron en silencio. Un coronel levantó la vista de sus notas, frunciendo el ceño, como si tratara de ubicarla. Nadie lo logró, y sin embargo nadie la desafió. Ella caminó directamente a la mesa de información donde el general estaba parado con un oficial de comunicaciones y un enlace diplomático nervioso. Ambos la miraron inciertos. ¿Estás segura de esto?, preguntó el enlace, voz baja. «No me ofrecí por diversión», dijo ella. Su voz era calmada, medida, inquebrantable. Sin rastro de nervios, solo claridad. No sonrió. No parpadeó. El general le dio una mirada final de escrutinio, luego asintió. Ella se volvió y siguió a los dos policías militares a la cámara diplomática, donde la delegación china esperaba detrás de cristal unidireccional, sentados en quietud militar. El delegado principal se sentaba a la cabeza de la mesa, dedos entrelazados, una ligera curva en sus labios, como si ya supiera cómo terminaría esta reunión. Sus asistentes lo flanqueaban como piezas de ajedrez. Ojos agudos, mirando ocasionalmente hacia la pared despejada. Ella entró. Toda la delegación se volvió a mirarla en perfecta sincronización. Ella no se inmutó. «Buenos días», dijo en mandarín. Tono perfecto, ritmo perfecto. Cada sílaba llevaba consigo el tipo de acento que no viene de libros de texto o práctica en línea. Venía de algún lugar más profundo. Algo parpadeó en los ojos del diplomático. «Una vacilación», respondió casual. «¿Una conserje? Han enviado una conserje a interpretar». Ella sonrió apenas ligeramente. Su suposición, no la mía. El asistente a su lado entrecerró los ojos. El general, observando desde el otro lado del espejo, se inclinó hacia adelante. ¿Qué acaba de decir? El oficial de comunicaciones vaciló. Cuestionó su papel. La llamó conserje, y ella lo esquivó. Pero dentro de la habitación, el tono había cambiado. El diplomático aún sonreía, pero ahora era más agudo, menos divertido. «Entonces», dijo en mandarín, aún hablando directamente a ella, «usted es la cara con la que trataremos hoy». «No muy formal», ella respondió sin vacilación. «Si es formalidad lo que busca, puedo irme y traerle a alguien con la corbata correcta, pero su mandarín será la mitad de bueno». Eso silenció la habitación, y ella lo sabía. La reunión comenzó. Durante los siguientes 40 minutos, ella tradujo impecablemente, de ida y vuelta, español a mandarín a español, sin una sola demora,
sin revisar notas, sin vacilar. Pero no era solo la precisión. Era cómo adaptaba el tono, entendía el subtexto, captaba los insultos velados, los reenmarcaba antes de que aterrizaran. Ella danzó a través de trampas políticas sin pisar una vez en ellas. La delegación española comenzó a relajarse, el lado chino, a inclinarse hacia adelante. Pero a través de todo eso, ella nunca perdió la calma y nunca dio demasiado hasta que a mitad de la reunión, el delegado chino principal cambió su tono. Sutilmente, las palabras se suavizaron, pero el filo era más agudo. Mencionó un reciente sobrevuelo de dron español en una zona desmilitarizada. Accidental, dijo, pero profundamente preocupante. El general se tensó. No había esperado que eso surgiera. La miró a ella. Ella miró al delegado y luego respondió lentamente con fluidez deliberada. En la cultura mandarín, ¿no es señal de mala fe mencionar accidentes durante la diplomacia? A menos que no fueran accidentes. El diplomático no respondió, pero su asistente susurró algo, y ahí fue cuando pasó. La mujer volvió la cabeza calmadamente y repitió la frase en voz alta en mandarín. Los ojos del asistente se abrieron. No había hablado lo suficientemente fuerte para que cualquiera normal escuchara. La habitación se congeló. ¿Escuchaste eso?, preguntó el diplomático, voz más tensa. ¿En serio? ¿Lo hice?, dijo ella. La delegación española miró, sin estar segura de qué había pasado. Pero el lado chino sabía. Sabían que ella estaba leyendo tono, respiración, susurro, subtexto, leyéndolos mejor de lo que se leían a sí mismos. Y la atmósfera cambió. Un parpadeo de algo pasó entre los dos asistentes. Uno tocó una tableta bajo la mesa. Ella lo notó, no lo reconoció. Detrás de la pared despejada, el general se levantó lentamente. ¿Quién es ella? Nadie respondió, pero el oficial de comunicaciones se veía pálido. La reunión continuó, pero la energía había cambiado. La tensión se enroscó en la habitación como un alambre tenso. Cada mirada de los delegados chinos era más larga ahora, más deliberada. Ya no estaban reaccionando a las palabras del general. Estaban reaccionando a ella, una mujer sin placa de identificación, sin rango, sin registro. Y sin embargo, se movía como si hubiera pasado por el fuego y regresado. Uno de los asistentes, el más joven, siguió dirigiendo miradas a su cara, sutiles al principio, luego más largas, buscando, estudiando. Susurró algo otra vez, demasiado suave para que cualquier micrófono lo captara. Ella no se movió, pero lo escuchó, y por una sola respiración, lo miró. Solo miró, ojos firmes, expresión plana, postura inmóvil. Él se congeló. Luego dijo una oración, silenciosa, precisa, en mandarín. Está viva. Zorro Rojo está viva. La habitación se volvió silenciosa. Todos los ojos se movieron. Asistente 1 se volvió al asistente 2. El diplomático miró agudamente a ambos, luego a ella. Su boca se abrió, luego se cerró, como si las palabras que se formaban fueran demasiado pesadas. Ella no respondió, no asintió, no negó, pero esa fue la respuesta. El asistente joven se levantó tan repentinamente, su silla raspó fuerte contra el suelo, sudor le corría por la sien. Es ella, susurró más fuerte ahora. Es Zorro Rojo, miren sus ojos, vi la foto. El diplomático siseó algo en mandarín. Siéntate. Pero era demasiado tarde. En el otro lado del cristal, el general se alejó del espejo. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué está pasando? El oficial de comunicaciones no respondió inmediatamente. Entonces, bajo e incierto, dijo, Zorro Rojo está viva. ¿Quién es Zorro Rojo? La habitación detrás de él se sintió silenciosa. No era un nombre en clave que nadie en la base reconociera. Pero dentro de la sala de conferencias, el daño ya estaba hecho. El momento había roto el flujo de la diplomacia. Nadie hablaba más. El aire era pesado. Todos la observaban esperando. Ella finalmente habló. Su mandarín era más suave que nunca. Casi gentil ahora, casi cruel. No se suponía que recordaran ese nombre. El asistente se sentó, temblando. No parpadeó. No respiró. El diplomático se compuso. Dobló sus manos sobre la mesa. Pero la tensión en su mandíbula traicionó la calma. Era un fantasma, dijo. Un rumor de una operación fallida. La inteligencia occidental la desautorizó. Dijeron que no existía, dijo ella. Durante 17 años no exististe, y sin embargo, respondió ella, su voz como cristal bajo presión. Aquí estamos, detrás de la pared de cristal. Alguien susurró. Era CNI. No, dijo el oficial de comunicaciones silenciosamente. Peor. Era algo de lo que ni siquiera el CNI hablaría. El general se volvió a su personal. Consíganme su archivo. Anulación de autorización.
Quiero saber quién diablos es ella y por qué el enemigo conoce su nombre. Pero no había archivo. Solo una carpeta marcada, activo rojo C quemado, fechada hace 10 años. Sin foto, sin nombre real, solo un nombre en clave, Zorro Rojo. Una lista de operaciones censuradas a través de China, Corea del Norte y Afganistán. Y una nota garabateada en pluma. Presunta muerta, sin extracción. No iniciar contacto. Si se ve otra vez, tratar como activo desconocido, responsabilidad potencial. El general miró la línea, luego miró de vuelta a través del espejo. Dentro de la sala de reuniones, la delegación china había quedado completamente silenciosa, no por miedo, sino por cálculo. Estaba empezando algo ahora, tratando de entender cómo alguien como ella, presunta muerta, desautorizada, no rastreable, había resurgido aquí en esta habitación, en este momento, y por qué el ejército español la había enviado a ciegas. Excepto que no lo habían hecho. Ella había entrado por sí misma. Ella se levantó lentamente, y en mandarín, fría como el hielo. Si esta reunión ya no es productiva, sugiero que la terminemos. El diplomático principal también se levantó, pero su tono había cambiado. No más condescendencia, solo curiosidad. ¿Por qué estás aquí? Ella se acercó. Su voz era más suave ahora y más peligrosa. Vinieron aquí pensando que España estaba demasiado rota para responder, que sus protocolos eran débiles, que nos presentaríamos tarde, sin preparación, confundidos. Ella hizo una pausa, y lo hicimos hasta que entré yo. Ella se volvió, caminó hacia la salida, y se detuvo en el umbral, luego sin volver la cabeza. Deberían preguntarse algo más. Silencio. Si estoy viva, ¿cuántos otros hay? Entonces se fue. De vuelta en la sala de observación, el general se volvió del espejo, corazón latiendo, porque ya no se preguntaba quién era ella. Se preguntaba quién la había enviado, y si era la única. El silencio dentro de la sala de operaciones era diferente a cualquier silencio que hubieran escuchado antes. No del tipo reverente que seguía a un discurso, no del tipo tenso que precedía una orden. Este colgaba pesado, espeso, como si las paredes mismas estuvieran tratando de procesar lo que acababa de pasar. La mujer, la conserje que habían ignorado durante años, aún estaba parada detrás de la mesa. Su mono de vuelo, aún medio cubierto por su uniforme de servicio de gran tamaño, mostraba señales de desgaste, no de limpieza, sino de trabajo de campo. La placa de traductor ya no estaba, pero un parche en su manga izquierda se había movido lo suficiente para revelar algo más. Algo que hizo que incluso los oficiales de inteligencia en la habitación se estremecieran. No se atrevieron a decirlo en voz alta, pero sabían lo que era. CNI, no la palabra, el emblema, el tipo solo visto en aquellos que una vez habían trabajado bajo directivas negras, embebidos tan profundamente dentro de gobiernos extranjeros que ni siquiera el Congreso siempre estaba informado. El tipo de operativos que no tenían archivo, sin cadena de mando, sin funeral cuando no regresaban. Y ella había caminado estos pasillos durante años trapeando pisos con ese símbolo cosido justo bajo la superficie. El general, finalmente recuperándose del peso del silencio, se aclaró la garganta. Pero no había autoridad en su voz. Era vacilación. ¿Para quién trabajabas exactamente? Su mirada no se rompió, su expresión no cambió. No dijo nada, solo caminó al borde de la mesa, recogió un sobre pequeño sellado dejado allí por uno de los asistentes, lo abrió, leyó 2 líneas, y asintió una vez casi imperceptiblemente. Entonces habló en español impecable, lento y medido. Las mismas personas que me asignaron a esta base, señor. Ella volvió su cabeza hacia la pared donde la transmisión en vivo del satélite aún mostraba la caravana china regresando a la pista de aterrizaje. Uno de los sedanes había parpadeado su señal 2 veces, un código viejo, reconocimiento. Significaba que entendían quién era ella y que no regresarían. No esta semana, no este año. Habían traído un espía con ellos, enterrado dentro de su equipo de traducción. Ella lo había identificado sin nombrarlo, expuesto su lenguaje codificado sin una sola acusación. Y cuando él habló, la frase destinada a activar un protocolo oculto, ella no lo había traducido. Había respondido en su lugar con una frase diferente, una que solo ciertos operativos conocerían, y él había entendido. Por eso el embajador chino se había puesto pálido. Por eso sus hombres se habían vuelto y se habían ido tan rápidamente. No porque hubieran perdido la cara, sino porque se dieron cuenta de que habían estado hablando frente a alguien que no solo conocía su libro de jugadas. Ella había ayudado a escribirlo. El coronel Méndez, quien había pasado la mayor parte de la reunión apretando los puños detrás de su espalda, se adelantó ahora,
su postura rígida. Necesitamos interrogarte inmediatamente. Fuera del sitio, canal seguro. La conserje, ya no conserje, movió la cabeza lentamente. No hay nada más que interrogar. Coronel, tuvieron suerte. Llamaron a una conserje y un cortafuegos respondió. La frase se quedó en el aire como humo. Un cortafuegos, no un soldado, no un espía, una barrera, silenciosa, inmóvil, diseñada para detectar intrusión, absorber impacto y nunca revelar su código interno. Ella comenzó a caminar hacia la salida, dejando atrás una habitación que aún no había decidido si saludar, interrogar o quedarse en silencio. Pero justo antes de llegar a la puerta, se detuvo. El general gritó, su voz diferente esta vez, no comandante, no asustada, solo curiosa. ¿Por qué te quedaste aquí todos estos años, trapeando pisos, arreglando luces? Si eras... Su respuesta lo cortó. Silenciosa pero aguda, porque nadie mira dos veces a la conserje. Y entonces se fue. El pasillo se tragó su silueta, y en la habitación detrás de ella, nadie dijo una palabra, porque de repente, todos estaban cuestionando todo lo que habían ignorado. Cada cara en el fondo, cada nombre no en la lista, cada silencio en cada pasillo que nunca pensaron investigar. Ella no había hablado solo como una espía, había desaparecido como una, y la única cosa que dejó atrás fue un sobre sellado sentado en el escritorio del general. No tenía marcas, sin etiqueta, solo una línea escrita en pluma negra. Esta vez traduje la verdad. Nunca la volvieron a ver, no en los pasillos, no en los informes de personal, no en los memos de postacción que circularon sin fin durante días siguiendo el incidente diplomático. Su nombre, si ese era su nombre real, fue silenciosamente borrado de la lista de conserjes la mañana siguiente. Su casillero, siempre impecable, había sido vaciado sin rastro. La fregona se había ido, el parche en la manga nunca fue mencionado otra vez, y sin embargo, su presencia permanecía. El personal caminaba los pasillos diferente ahora, más cuidadosamente. Cada cara importaba, cada silencio significaba algo. La cafetería zumbaba menos. El escritorio de administración, donde ella a veces se demoraba para arreglar un cable defectuoso o reemplazar una bombilla, se convirtió en un lugar de tensión silenciosa. El personal que solía saludarla sin una segunda mirada, ahora miraba a cada conserje con el peso de una pregunta detrás de sus ojos. El general no durmió durante 3 noches, no por miedo sino por asombro. Repasó cada momento de esa reunión. El momento cuando el idioma se volvió poder, cuando el silencio se volvió la cosa más peligrosa en la habitación. Recordó la cara del embajador perdiendo color, el susurro, la mirada, el cumplimiento repentino, el poder no de fuerza sino de presencia. Mantuvo el sobre. Adentro había coordenadas. Nunca las siguió. No necesitaba porque no se trataba de dónde había estado estacionada antes. Se trataba de en qué se había convertido, un fantasma a plena vista. Una protectora disfrazada como alguien a ignorar. El tipo de guerrera que no necesitaba un arma, solo una voz y el momento perfecto para usarla. Meses después, durante una sesión informativa a puerta cerrada en el CNI, una conversación silenciosa se desarrolló. Un jefe de inteligencia extranjero visitante mencionó casualmente un viejo nombre en clave, uno que pensaron había sido retirado hace mucho tiempo. Un susurro de un manejador una vez embebido en el corazón de Asia. Una mujer que desmanteló 2 operaciones solo sentándose en la habitación correcta. La llamaron muchas cosas, pero nunca por su nombre real. Y cuando la conversación terminó, alguien le preguntó al oficial español presente, ¿sabes qué le pasó a ella? El español sonrió débilmente. Está limpiando, dijo, y nadie hizo otra pregunta. De vuelta en la base, la gente hablaba del incidente solo en fragmentos. El día que el general se congeló, el momento que todo cambió. Nadie la mencionó por nombre. No porque no recordaran, sino porque decir su nombre se sentía como invocar algo que no entendían completamente. Pero a veces tarde en la noche cuando las luces parpadeaban sin razón, o cuando un mensaje en las comunicaciones se traducía antes de que fuera procesado, alguien murmurarían, aún está observando. Y en cierto modo, lo estaba porque nunca había sido una conserje, había sido la línea final, el cortafuegos. Algunas historias permanecen ocultas, no porque no sean importantes, sino porque son demasiado poderosas para ser contadas en voz alta. Si esta te conmovió, dínoslo abajo. Déjanos saber que aún estás aquí, aún observando como ella lo estaba. Y si crees que estos héroes silenciosos merecen su lugar en la historia, presiona suscribir porque los silenciosos a menudo cargan las verdades más pesadas.